Las esmeraldas siguen siendo una de las piedras preciosas de lujo más populares, simbolizando riqueza y prestigio. Para conseguirlas, los mineros deben procesar toneladas de roca. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se hacen las esmeraldas? Hemos ido a la mina más grande de Colombia para aprender cómo se extraen y perfeccionan las esmeraldas para que valgan millones de dólares. Hace millones de años, las altas temperaturas en el subsuelo terrestre crearon las esmeraldas. Esta formación está relacionada con la actividad hidrotermal, que ocurría cuando el magma caliente en las profundidades de la Tierra calentaba el agua subterránea. Este fluido caliente, cargado de minerales, se desplazaba a través de fisuras en las rocas y, al entrar en contacto con rocas ricas en berilio, iniciaba el proceso de cristalización dentro de las vetas. Una vez formadas, las esmeraldas permanecen atrapadas durante millones de años en las formaciones rocosas profundas hasta que, con el tiempo, los movimientos tectónicos y los procesos de erosión natural las acercan a la superficie terrestre. En algunos casos, la actividad minera es la única manera de acceder a ellas. Sin embargo, en áreas del municipio de Muso, en Colombia, la erosión de las montañas ha permitido que algunas esmeraldas se encuentren cerca de la superficie o en los lechos de los ríos. En la mina de Muso, ubicada en el departamento de Boyacá, Colombia, se han extraído durante décadas las esmeraldas más valiosas del mundo, valoradas en millones de dólares. El proceso de extracción de esta gema verde se inicia descendiendo en un ascensor minero a más de 300 metros de profundidad, para adentrarse en los profundos túneles de la mina que están divididos en más de 10 niveles. Cada túnel está adecuadamente iluminado y señalizado, y las paredes cuentan con un revestimiento reforzado que combina madera, vigas de acero y plástico. Los túneles están interconectados en cada nivel a través de un sistema de rampas en espiral que se extiende por más de 400 metros. Esta es una gran hazaña de ingeniería que no solo hace que las operaciones del subsuelo sean más seguras, sino que también permite el acceso a maquinaria pesada, acelerando la extracción de material estéril y haciendo que el proceso minero sea más productivo. El trabajo en la minería de esmeraldas se considera uno de los más peligrosos del mundo debido a las condiciones extremas y los riesgos involucrados. Para llegar al corazón de la mina, los mineros deben realizar arduos recorridos que superan los 1000 metros diariamente, lo que implica un considerable esfuerzo físico y mental. Estas minas están compuestas por un complejo entramado de túneles y laberintos, donde los trabajadores se enfrentan a temperaturas que fácilmente sobrepasan los 40 grados Celsius, creando un ambiente opresivo y agotador. Además, los niveles de humedad son tan altos que se vuelven inaguantables. El aire dentro de la mina de esmeraldas requiere un sistema de refrigeración constante, ya que las altas temperaturas y la humedad extrema pueden hacer que el ambiente sea irrespirable y peligroso para los mineros trabajar en las profundidades. Además, dentro de la mina todas las labores mineras deben llevarse a cabo exclusivamente a mano. El uso de explosivos está completamente prohibido. Esta restricción se debe a que cualquier detonación o vibración podría provocar desprendimientos incontrolables dentro de las galerías y los mineros podrían correr el riesgo de quedar atrapados bajo toneladas de rocas y piedras. Por esta razón, los trabajadores de la mina emplean taladros hidráulicos, una herramienta indispensable en la extracción de esmeraldas. Esta maquinaria, que puedes observar en funcionamiento, es una de las más eficientes y versátiles para acceder a las valiosas esmeraldas colombianas. Con el taladro hidráulico, los mineros perforan las duras capas de roca, abriendo paso a través de estrechas galerías que se extienden profundamente en el interior de la montaña. El propósito principal de este proceso es avanzar lo máximo posible en la perforación del terreno, siempre teniendo en cuenta la seguridad estructural de la mina. Para evitar riesgos de colapso o inestabilidad, cada 10 metros de avance los trabajos deben detenerse momentáneamente. En ese momento, los mineros refuerzan la galería recién creada mediante un sistema de apuntalamiento y, además, instalan equipos adicionales de refrigeración que aseguran condiciones laborales más seguras y soportables dentro de la mina. Además, otro grupo de mineros se encarga de martillar con precisión las paredes de la mina, realizando un trabajo meticuloso que permite acceder a las vetas donde se encuentran las gemas. Junto a ellos, geólogos expertos utilizan cinceles para trabajar en las vetas que posiblemente contengan esmeraldas, extrayendo cuidadosamente estas piedras preciosas a mano. En este punto del proceso de extracción, se da una combinación única entre la tecnología moderna y el conocimiento ancestral, que ha sido transmitido a lo largo de milenios.
Esta fusión de técnicas permite eliminar de manera precisa y delicada la capa de calcita blanca que recubre las valiosas esmeraldas, revelando así su característico color verde brillante sin dañar su estructura. Por otro lado, toda la roca extraída de la mina es cuidadosamente transportada al exterior y llevada a las plantas de procesamiento, donde se inicia una nueva fase del proceso minero. Allí, el material es depositado en grandes cintas transportadoras que lo llevan a través de distintos puntos de clasificación. Entre estas rocas, que a simple vista pueden parecer comunes, podría encontrarse alguna esmeralda valorada en miles de dólares. Las piedras más pequeñas pasan por un proceso de lavado con agua, para eliminar impurezas y revelar posibles gemas ocultas. Las rocas más grandes, por su parte, son fragmentadas para asegurar que ninguna esmeralda quede atrapada en su interior. Cada día, estas cintas transportan entre 15 y 30 toneladas de roca y arena, en busca de estas valiosas gemas. Al finalizar este proceso, los mineros obtienen una mezcla de polvo, arena y pequeñas piedras, con la esperanza de encontrar alguna preciosa esmeralda incrustada en el material restante, lista para ser extraída y valorada. Pero, esta actividad también tiene un lado negativo relacionado con la minería ilegal, controlada por grupos armados que manejan hasta el 30% de la producción. Estos grupos explotan los recursos sin regulaciones, lo que no solo daña el medio ambiente, sino que también afecta a las comunidades locales con violencia y extorsión. Se estima que estos grupos se llevan más de $200 millones anualmente, dificultando el desarrollo sostenible de la región. Al finalizar todo el proceso de extracción, las esmeraldas encontradas son cuidadosamente transportadas a Bogotá, la capital de Colombia, donde se encuentran los talleres más especializados del país. En estos talleres, maestros cortadores con años de experiencia transforman las piedras en bruto en gemas verdes codiciadas mundialmente. Cada esmeralda es evaluada minuciosamente de manera individual por expertos cortadores, quienes primero examinan la estructura interna de la piedra para identificar las zonas ideales de corte. Con sierras de alta precisión recubiertas con partículas de diamante, se realizan los cortes precisos, asegurando que la gema conserve su máximo valor. Después del corte, las esmeraldas pasan por un proceso de pulido utilizando máquinas especializadas, que perfeccionan su superficie y realzan su luminosidad natural, logrando así que cada piedra se convierta en una joya única y de calidad excepcional. Estas gemas preciosas, una vez pulidas, son transportadas y escoltadas por equipos especializados, que garantizan su protección durante todo el trayecto hacia las joyerías y los museos más conocidos del mundo. Escribe en los comentarios cuál crees que es la piedra preciosa más valiosa, las esmeraldas o el diamante. En este canal tenemos una gran variedad de contenido. Dale un vistazo al comentario fijado. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y compártelo con alguien que le puede interesar.